De esos podcasts que a uno le gustan, de esas conversaciones de valor y de esas personas que uno se encuentra en la vida. Yo no sé si ustedes crean en el sincrodestino, yo sí. No creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y hoy me acompaña un buen amigo, un hombre sabio. De esas almas viejas que vienen al planeta a recordarnos que hay memorias ancestrales, sabiduría ancestral. Se los voy a decir con una frase que a continuación le regalaré y le dedicaré siempre a mi buen amigo Ricardo Almanza Valencia. De profesión abogado, especialista en comercio exterior e internacional, un empresario, un emprendedor, pero sobre todo un viajero. Alguien que puedo decir es embajador de la medicina ancestral. Rick, te doy la bienvenida. Estrecho tu mano. William, gracias por darme el honor de tu confianza y por estar en este podcast. Muchísimas gracias a ti, William, por esta oportunidad. La verdad es que, como dices, coincidencia, estas situaciones que el universo nos va regalando son maravillosas y hoy me siento muy honrado de poder participar contigo, con tu programa y por supuesto hablarle a toda la gente. Este es un regalo para ti, este es un regalo para 420 LATAM, una conversación para que conozcan al ser humano detrás de la ciencia y detrás de toda la investigación, de esta guía maravillosa que es tu obra, para relacionarnos con esa puerta de entrada hacia lo sagrado, hacia lo ancestral. De México para el mundo. ¿Crees en el sincrodestino? Claro, me siento conmovido además con esas palabras, porque sí, detrás de todo ese trabajo, detrás de todo lo que hemos hecho y que hemos viajado por el mundo y también por las oportunidades que el universo nos ha brindado en diferentes planos, definitivamente creo en ello. Perfecto. Y ese sincrodestino hoy hace que alguien, y te invito a que mires a esa persona que llega a esta entrevista, a este podcast, y le puedas decir que no es casualidad, que hay algo que esa persona va a recibir como regalo. ¿Qué sentirías decirle a la gente que está al otro lado de tu voz en el tiempo-espacio en donde lleguen a esta grabación? Bueno, primero que nada, bendiciones a sus corazones, a todas y a todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y deseamos de todo corazón que lo que vamos a compartir el día de hoy les sirva, les resuene y forme parte de sus vidas aquí en el presente, en el hoy y en el ahora. De acuerdo, muchas gracias. Ese es un saludo para todos ustedes porque creemos que más allá del tiempo y de la distancia, dos almas no se encuentran nunca por casualidad. Escucha esta declaración que es la frase que te quiero entregar y alrededor de ello, si gustas, conversamos. Dios descansa en los minerales, vive en los vegetales, se mueve en los animales, piensa en el hombre y ama en el ángel. Donde quiera que quieras que veas, ahí va a estar la fuente divina, descansando en los minerales, viviendo en los vegetales, moviéndose en los animales, pensando, siendo, experimentándose en el hombre y amando en el ángel. Eso es para ti. Tiene que ver con la sabiduría ancestral que hay en lo fito, en las plantas. Háblanos un poco de tu arte, háblanos de este embajador de la medicina sagrada, específicamente a través de la guerrera, que es la puerta de entrada, cannabis, a ese universo hermoso de conciencia. Bueno, pues maravilloso y gracias por ese regalo. Sí. Me lo llevo en el corazón y definitivamente, bueno, nuestra misión desde hace ya 7 u 8 años fue justo que a través de esta gran guerrera que es la Santa María, como le llamamos nosotros dentro de las medicinas ancestrales, podamos compartir la medicina natural que el mundo necesita. Nuestro propósito dentro de 420 LATAM es precisamente contribuir en el bienestar de millones de seres vivos. Y cuando hablo de millones de seres vivos no me refiero solamente a los humanos, que somos nosotros, porque también estas plantas y muchas otras plantas pueden contribuir a los animales, donde también se mueve Dios, en las plantas donde reposa, precisamente donde descansa la sabiduría. Y también incluso a las propias plantas, porque esta planta puede ayudar a salvar y a recuperar grandes cantidades de bosques a través de su conciencia. ¡Qué maravilla! Y también de la recuperación del propio sustrato donde nace. Entonces, es una planta que puede influir en todo el espectro en el que nos encontramos. Es definitivamente cuando comencé el camino a través de las plantas sagradas, fue ya hace algunos años y fue dentro de una experiencia muy bonita, fue una experiencia personal. Lo he conversado contigo, incluso viene en el prólogo de nuestro libro que ya más adelante presentaremos,
pero habla acerca de esa experiencia que tuve con la muerte de mi abuela. Ya. ¿No? Una sabia, una mujer ancestral, una sanadora. Una sanadora. Sí, tú sabes, viene toda esa ancestralidad de sanación, donde el espíritu es algo muy importante y trascendental, y donde también la sabiduría de las plantas se va proyectando, y sobre todo en nuestras culturas, ¿no? En México, al igual que en Colombia, las plantas son importantísimas en la sabiduría. Toda nuestra cultura latina le hace ese regalo al planeta. Exactamente. Y déjame decirte que en todos los países donde yo lo he comentado, que he tenido la oportunidad de estar, tienen un gran aprecio por esa sabiduría. Que a veces me sintiera que nosotros mismos que la tenemos, la desconocemos un poco, y por eso es buenísimo que la gente poco a poco nos vayamos integrando más en ese conocimiento. Desde un pequeño té, una pequeña aromática, que bueno, nada es pequeño, todo es grande, pero simplemente me refiero a su sencillez, hasta tal vez algo muy preparado, ¿no? Como puede ser una ceremonia de medicinas. Ah, qué lindo. Y en ese sentido, ¿recuerdas esa primera vez, esa primera experiencia? Porque siento que ella nos encuentra, la medicina nos encuentra, lo ancestral nos encuentra. Y entonces, a través de la abuela, de ese evento que narras en tu libro, eres coautor del libro y en el prólogo narras esa escena bonita, te vinculas con la experiencia de cannabis y desde entonces empieza esa inquietud. Hoy eres un hombre que participa en los foros internacionales, en los congresos internacionales alrededor de la disciplina, y tienes autoridad para hablar de las propiedades científicas, terapéuticas, con los efectos positivos en algo que está declarado en el propósito, generador de bien ser y de bienestar, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Sí, la sabiduría y la experiencia con la abuela fue muy interesante, porque yo no sabía cuando ella, años atrás, me pedía que le ayudara a conseguir un poquito de esta planta para llevarla justamente a sus ungüentos, en donde esos ungüentos, además de ser preparados con cannabis, se preparaban también con peyote, con eucalipto, con árnica, justamente para lo que todos sabemos, ese ungüento para poder sobar esas articulaciones, dolores, sobre todo en las abuelas, en los abuelos. Y más adelante, una oportunidad que tuve de viajar a Estados Unidos, y donde ya había sido legalizado precisamente el tema de cannabis, principalmente en California, le brindé o le traje a mi abuela unas gotas de CBD. Unas gotas de CBD que se las estuvo tomando por ahí los últimos 3 años de su vida, y cada vez que yo tenía la oportunidad de Estados Unidos se las traía, porque quería que fueran no artesanales, sino ya con un método científico adecuado, y le ayudaron demasiado. Yo recuerdo que todavía postrada en la cama, y lo comento presente en el libro, ella me pedía sus gotitas así ya a señas, porque ya no podía ni hablar, pero eso fue en una semana nada más de lapso en que ella estuvo en cama. Y después de darle sus gotitas, ella estaba contenta, feliz, relajada, tranquila, y fue ahí cuando me di cuenta que definitivamente la medicina me estaba hablando y nos estaba diciendo: aquí hay algo para traerle a toda la humanidad, a todos nosotros. Y me sentí honrado, y de ahí comencé el estudio con muchísima emoción, como tú dices, de profesión abogado, y también comercio internacional, pero que me ha ayudado bastante a recorrer el mundo, a entender la reglamentación y la legislación por lo que tanto ha sido prohibida esta planta y estigmatizada, y que hoy en día, por eso le decimos la Santa Guerrera, porque sigue luchando en el mundo, en diferentes países, por abrirse camino en la legislación, en la cultura, en el estigma, en la parte científica, y que además está siendo la puerta de entrada para otras medicinas, por ejemplo los psilocibios, ¿no? Los hongos, e incluso el yagé, el DMT, y otros tantos compuestos moleculares que van entrando poco a poco, y que cada vez son incluso mejor percibidos por el área científica y comprobados, sobre todo para temas de desarrollo y salud mental. Eso es maravilloso. Además de la parte física, que como nosotros lo hemos platicado, es importante tener toda esta parte holística en tema de salud, en bienestar, mente, alma, cuerpo. Es importantísimo estar bien nosotros mismos, pero también nuestra mente. Y en las medicinas naturales nos están llevando allá. Qué belleza. Gracias por dejarnos conocer esa memoria de origen. Gracias por evocar a la sabiduría de la abuela, porque si esa es la energía fundacional, pues me da, como lo dirían ustedes, un buen latimiento. Me late que hay algo bonito acá. Creo que tu libro es una buena guía
para tener una relación sana y una relación coherente con la fuerza, con el poder de cannabis. Y hace un momento hablabas de ese principio activo. ¿Quieres decirnos y mencionar esos dos principios que tu investigación, que tu ciencia ha logrado encontrar como los principios activos que tienen un efecto importante en nosotros? Claro, con muchísimo gusto. Pero antes me gustaría honrar, como tú lo mencionaste al inicio, yo soy coautor de este libro. Ah, fantástico. Hay dos personas más a las que me gustaría honrar, que es Gisela Cerón, quien fue la curadora del texto, y que también es Guillermo Lin, quien también formó parte de la investigación científica. Por eso nuestro libro trae demasiada bibliografía que acompaña y sustenta todo lo que nosotros estamos mencionando ahí. Y sí, es una guía básica que, como el mismo libro lo menciona, es para aquellos que van comenzando en el tema de cannabis, que aún están luchando con ese estigma por saber qué es, de qué se trata, pero también es un recordatorio muy amplio para aquellos que ya se consideran o se son expertos en el tema, ¿no? Con los temas básicos. Y entrando en ese tema, pues tenemos dos componentes principales dentro de la planta: el CBD y el THC. El CBD, mayormente conocido, que es el cannabidiol, y el THC, que es el tetrahidrocannabinol. Esos son los dos principales cannabinoides dentro de la planta. Sin embargo, existen más de 100. Algunos apuntan a 140, otros a 120, dependiendo. Pero bueno, en el estudio que proporcionó el doctor Rafael Mechulam, quien falleció hace aproximadamente unos 2 años. Israelí, de la Universidad Judía de Israel, un gran investigador, y que justamente es el primero en lograr aislar el tetrahidrocannabinol para demostrar su componente psicotrópico. Es quien nos da esta cantidad de cannabinoides dentro de la planta, que todavía se sigue descubriendo bastantes de sus usos. Por ahí hay un chiste dentro de la comunidad, que le decimos otro chiste, algo cómico, que es que esta planta es como los políticos. Entre más le investigas, más propiedades le aparecen. Entonces, es algo que es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los políticos, por supuesto, pero más a la planta. En fin, el cannabidiol es el cannabis, la molécula que ayuda precisamente a los temas de relajación dentro del cuerpo. Por eso las goticas. Las goticas es un extracto. Que traías de allí para la abuela. Exactamente, que traía para la abuela. Entonces tiene efecto relajante. Es un efecto relajante más que nada, no es estimulante, no es psicotrópico. ¿Por qué digo que no es psicotrópico? Y voy a explicar un poquito la diferencia entre psicoactivo y psicotrópico, que viene también dentro del libro. Psicoactivo es todo aquello que te causa alguna diferencia en la percepción o en la mente, ¿no? En el cerebro. El café es psicoactivo, ¿sí? Y psicotrópico es aquello que te proporciona una diferencia en la percepción de la realidad. Sí. En el caso del cannabis, con el THC, que es el psicotrópico, es la molécula psicotrópica, vamos a encontrar tal vez que el tiempo corre más despacio. De acuerdo. Se agudizan los sentidos. Se agudizan los sentidos. La percepción, todas esas cosas. Sí, es fabuloso. Buenas. Yo lo puedo recomendar, por ejemplo, para comer. Es algo impresionante porque logras tener todas esas mayores sensaciones y todo eso. También para compartir en pareja es delicioso. También en la parte de salud sexual es maravilloso utilizarlo. Pero bueno, entonces, ¿por qué los fitocannabinoides, si son fito porque vienen de las plantas, tienen influencia en nuestro sistema? Dentro de nuestros sistemas está un sistema que se llama sistema endocannabinoide y es el sistema con el que todos nacemos, y este sistema endocannabinoide tiene dos receptores principales, el CB1 y el CB2. Y estos receptores son los que permiten que los fitocannabinoides funcionen como suplementación a aquellos cannabinoides que ya no estamos produciendo naturalmente en nuestro cuerpo. Nosotros producimos cannabinoides desde el momento en que nos encontramos dentro de la barriga de mamá. Estamos ya produciendo esos cannabinoides. ¿Y cuál es la función de los cannabinoides? Pues nos produce felicidad, son las endorfinas, las serotoninas, esos son endocannabinoides. De acuerdo, entonces dentro de nuestro sistema hormonal, dentro de la configuración química de nuestro ser, asociado a las endorfinas, química de placer y de bienestar, está nuestro organismo con esa configuración y coincide con la sabiduría entonces de la planta.
Claro, porque como en todo, por ejemplo, todos aquellos que nos suplementamos, yo me suplemento diariamente, porque definitivamente la oxidación de nuestro cuerpo va dejando de producir otras químicas que producía naturalmente. Sí, sí. Bueno, pues entonces comenzamos a suplementarnos, y por qué no suplementarnos también con fitocannabinoides. Me parece genial. Entonces, además que el tema, por ejemplo, del THC ya se ha estudiado bastante, y los podemos encontrar, esos estudios clínicos completamente y comprobados científicamente dentro de la Organización Mundial de la Salud y dentro de revistas de salud internacional, en donde se ha demostrado ya su uso en otras afecciones, como por ejemplo el dolor crónico, la menopausia, incluso en tratamientos de cáncer y VIH, en donde debido a las quimioterapias por lo general se pierde demasiado el apetito y se tienen demasiados ascos al tener estos tratamientos. ¿Qué hace el THC? Te ayuda a disminuir esas arcadas y por lo tanto te da más hambre y te permite controlar el peso mientras estás en tratamiento de química. Claro. ¿No? Entonces, eso ha demostrado que es bastante beneficioso para todos los pacientes. Incluso ayer platicaba con una mujer que padece de endometriosis. Y nos decía que lamentablemente la endometriosis todavía no ha sido clasificada dentro de los padecimientos generales de salud. Por lo tanto, es difícil conseguir la medicina que generalmente se le da a las personas que padecen endometriosis, que son mujeres principalmente, o totalmente. Y que esto causa que ellos tengan que crear sus asociaciones para precisamente poder obtener medicamentos, sobre todo de cannabis, que les ayuden a paliar esas sensaciones. Y ojo, no estamos hablando de que sea un medicamento milagro, ni lo estamos tratando como un medicamento. Es más que nada, es un elemento que te ayuda a paliar aquellas malestares que podemos tener a través de ciertas enfermedades. Te compro totalmente la idea, porque en tu libro comentas cómo esos componentes activos, CBD y THC, tienen un efecto en nosotros, pero ahora en esta conversación me dices por qué van en el orden natural de nuestra bioquímica. Así que todo lo que del exterior venga en orden natural, que favorezca de alguna manera nuestro equilibrio, pues es un generador de bienestar. Definitivamente. Y eso está muy bien. Tienes ciencia y tienes investigación, has hecho muchos viajes. Tu marca 420 Latam ahora tiene la oportunidad de presentar tus desarrollos a través de tus productos, los elementos, en 2 países principales en Europa. Has entrado a Europa y has entrado por la puerta grande con apalancamiento científico, con licencias a través de quienes las tienen para poder contribuir a la humanidad. ¿Cuáles son esos 2 países y por qué elegiste esos 2 países? Bueno, primero quisiera dar las gracias al país origen, ¿no? Adelante. Digo, siendo yo mexicano, de origen mexicano y nacimiento mexicano, después de ver que en México todavía se detuvo sobre todo el tema legislativo. En México es legal el uso de cannabis e incluso hay un reglamento para usos farmacológicos y derivados de la cannabis dentro de la Ley General de Salud. Sin embargo, no ha sido complementado por la reglamentación por parte de COFEPRIS en este caso, que es el INVIMA en Colombia. Al ver esta situación, yo decidí definitivamente salir al mundo, viajarlo, aperturarme y no quedarme solamente en México, porque pues no iba a avanzar de la manera en como yo tenía intencionado que avanzara. Y el universo me trajo a Colombia. Y el universo me tiene en Colombia y estoy con grandes amigos como tú. Gracias. Con otras personas que me han arropado y que desde el primer momento que yo llegué acá en 2021 hace ya 4 años, fui completamente bienvenido, abrazado. Tenemos una conversación cultural muy rica, muy extensa. Y agradezco a todos los amigos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, conversar, como dicen acá, parchar, pasarla bien, todo, o sea, que me han dado esa gran bienvenida y me siento pues en mi país. Qué bueno, eso con todo respeto lo digo, con todo respeto, porque me siento el país y así como tú, honro a su bandera. Ah, qué lindo. Y pues bueno, partiendo de ese espacio, fuimos trabajando en el 2021
en adelante, donde venimos, creamos empresa, aplicamos para obtener las licencias de cultivo de cannabis psicoactivo, no psicoactivo, y la modalidad de exportación. También tenemos la modalidad de fabricación de derivados, en donde no nos hemos metido mucho. Y fuimos conociendo una gran cantidad de personas muy conocedoras también de la planta desde la ancestralidad, que ya nos han brindado la oportunidad de trabajar en algunas oportunidades con ellos, ¿no? Y con los que más hemos hecho clic, con los que más hemos entrado en conversaciones, con los que hoy en día estamos trabajando, y logramos hacer el año pasado 4 exportaciones de flor. Estas primeras exportaciones fueron de flor, y me refiero al cogollo, o lo que es el moñito, como le dicen coloquialmente, de la planta, ¿no? No es la clásica flor que vemos de 7 puntas, la hoja de 7 puntas, sino es la flor, lo que lleva precisamente y lo que contiene la mayoría de flavonoides, que son precisamente donde se contienen los cannabinoides, ¿no? Ahorita ampliamos un poquito más en eso. Entonces, el año pasado logramos 2 exportaciones a República Checa y 2 exportaciones a Suiza de la flor, que contiene en su mayoría el cannabinoide CBD. ¿Por qué? Porque esta flor debe contener menos del 1% de THC, que es lo que está permitido tanto en Suiza como en República Checa. En el resto de los países europeos, el orden está entre el 0,2%, el 0,5%, como máximo en Italia, por ejemplo. Italia este año está cerrándole las puertas nuevamente a todo lo que es el cannabis por un cambio político. Entonces, cuando ya era un país que producía ampliamente cannabis, sobre todo CBD, por un cambio político, imagínate qué tan fuerte es eso, vuelven a cerrar el tema de esta medicina. Y bueno, se están abriendo oportunidades también para Colombia, para los productores colombianos, a quienes siempre voy a invitar con todo el respeto a que vayan, acudan, vayan directamente a los países, conozcan el mercado, se enteren de lo que realmente está produciendo, y sobre todo yo ya aprovecho esta cámara para decirles que de nosotros depende defender el valor de nuestro trabajo, del producto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Están viniendo empresas de Francia y Suiza especialmente, e Italia, y vienen y le ofertan a los cultivadores a precios demasiado económicos, sabiendo y en conocimiento de que después de varios años que han venido trabajando, pues hoy se encuentran agotados, ¿no? Y a ellos lo que les interesa es recuperar, aunque sea lo mínimo, para tal vez cerrar la empresa después de recuperar eso poco, o seguir un poquito trabajando después de ello. Pero ¿qué está sucediendo? A nivel mercado global, vamos a verlo a nivel microeconomía o macroeconomía, cuando estas empresas vienen y logran obtener producto económico de unos cultivadores, por efecto mariposa, afectan a otros cultivadores que tal vez han logrado vender mejor directamente en Europa. ¿A qué los invito yo? Yo los invito a que a través de un servidor, con muchísimo gusto, podamos ir y llevar su producto directamente a Europa, para que ustedes conozcan, acompañados de nuestra mano, el verdadero mercado, y que entonces no se dejen explotar por ciertos grupos comerciales que vienen y absorben de manera económica lo que a ustedes tanto les ha costado y todo su trabajo. Vamos allá y llevemos eso directamente y démosle un mayor valor, para que ellos sepan también que nosotros sabemos hacer la comercialización y no solamente esperarlo. Y este ejercicio ha pasado en todo, ¿no? Pasó con el café, pasó con la flor, pasó con el agua. Con la flor me refiero a la floristería en general, que Colombia es potencial en ello, y pasó con el aguacate. ¿Cuál fue la solución de todos estos grupos? Vamos allá, establecemos nuestra propia distribución como grupo, como Colombia, como Latinoamérica, y entonces ofrecemos ese producto con el valor que realmente tiene, con el valor de nuestra tierra y con el valor de las manos que lo producen. Entonces yo les invito a eso, y por supuesto, como les digo, mi conocimiento está a disposición de todos ustedes. En ese sentido, 420 Latam, que es la marca a través de la cual divulgas la sabiduría ancestral, el sustento científico, y además aseguras un nivel de relacionamiento importante, porque vaya que has viajado, te has andado el mundo investigando, entendiendo la cultura, aprendiendo de las legislaciones, para finalmente encontrar esos territorios, países en donde tiene mayor oportunidad.
pero me gusta esa invitación que le haces a quienes están detrás en el juicioso cultivo de la planta, de la medicina, para poder obtener las propiedades que finalmente derivan en productos. Voy a aprovechar para que des un mensaje importante. En tu libro hay unas notas en donde dice, hey, verifica científicamente o en laboratorio los componentes o las valoraciones. Dímelo técnicamente cómo lo mencionas, porque hablabas de deberíamos hacer un filtro importante al relacionarnos con la medicina de, por ejemplo, que en el cultivo no haya habido metales pesados, porque eso va a nuestro cuerpo, que no haya habido un hongo en la planta, porque eso va a nuestro cuerpo. Esa me parece una referencia importante de tu estudio, de tu marca, que cuida todos esos protocolos en 4 fases dentro del cultivo e incluso en fases de laboratorio para verificar que tienen las propiedades y los valores adecuados. Gracias por hacer esa aportación porque es muy importante y a veces por cultura se está obviando. Yo respeto mucho a las personas que cultivan de forma artesanal y que tienen sus procesos de cultivo. Sin embargo, considero, y justo también yo lo platicaba con esta mujer que les comenté acerca de la endometriosis, que es importante que las personas que consumen sepan qué es lo que están consumiendo. Sí. Vamos a hacer una analogía con otros productos. Si tú tienes un medicamento, el que tú quieras, y ves que está caducado y ya no lo consumes, porque sabes que puede ser peligroso para tu ingesta. Si tú ves un alimento, llámese el que se llame, y lo ves con hongo o con moho, pues difícilmente lo vas a limpiar, sí, no, y lo vas a consumir, lo vas a desechar. Sí. Porque sabes que te puede hacer daño, ¿no? Al rato va a estar enfermo el estómago o te puede hacer un daño mayor. Es lo mismo con la planta, porque la planta, el cannabis, también es un producto natural. Y por lo tanto debe llevar y conservar procesos que deben de ser certificados bajo análisis en laboratorios que están auditados y certificados nuevamente para dichos análisis. En Colombia existe en este momento solamente un laboratorio que tiene los parámetros y los estándares para poder analizar cannabis. ¿Sí? En el mundo hay otros, sobre todo en Estados Unidos y Canadá hay bastantes, pero en Colombia solamente existe uno que nos puede decir cuántos cannabinoides tiene, por ejemplo, una planta o un extracto. Porque muchas veces sucede, ay, es que me dieron unas gotitas de CBD, uy, pero me sentí súper elevado. Bueno, pues es que entonces las gotitas de CBD tenían más THC, más potencial que CBD, o estaban en proporción 1 a 1, pero no se le hizo el análisis correcto para saber que efectivamente tuviera más CBD. Y muy importante, como lo mencionaste, libre de metales pesados, libre de aflatoxinas, libre de hongos y moho, porque son además requisitos que a nosotros nos exigen para poder hacer la exportación. Claro, en Europa debe pasar unos filtros importantísimos, unos protocolos y unos cuidados. La farmacopea europea es súper exigente. Claro. Y hoy que trabajamos y que tenemos la oportunidad de trabajar con industria farmacéutica suiza, que es de las mayores reconocidas a nivel mundial, referente internacional, pues entonces los niveles todavía mucho más exigentes, ¿no? Entonces, como les digo, respeto mucho a todos aquellos médicos, a todas aquellas personas que hacen las cosas de manera artesanal, pero les recomiendo invertir un poquito más en poder hacer los análisis, porque al final del día los pacientes son lo más importante, aquellos que están consumiendo la medicina, y pues lo que queremos es que se beneficien, no causar otro daño. Entonces, por eso es muy importante que también el consumidor sepa diferenciar en una etiqueta y conocer qué es lo que tiene. Sucede mucho también con los productos cosméticos, que se da bastante. Casi la mayoría dice con aceite de semilla de cannabis. Y aprovechan la palabra cannabis para hacer creer que efectivamente tiene cannabis, porque pues esa es la definición del ingrediente. Sin embargo, el aceite de semilla de cannabis no es más que la compresión de las semillas que va a ser rico en omegas y aceites grasos saludables, pero no contiene cannabinoides. Porque los cannabinoides se desarrollan en la planta. Entonces, si es semilla, no contiene cannabinoides. Entonces, CBD y THC los vamos a encontrar hasta el desarrollo de la planta. Entonces, mucha gente dice, ay, no, es que tu tónico está 10,000 pesos más caro, hablando de pesos colombianos, por supuesto, para aquellos que nos ven en otros países, 10,000 pesos más caro que el de acá, que dice que tiene también cannabis. Sí, pero es que este tónico tiene CBD
que ya es un cannabinoide de extracción de la planta, por lo tanto se tuvo que llevar el proceso de crecimiento de la planta y después la correcta extracción y los análisis correspondientes, y este no tiene más que aceite de semilla, que es directamente la semilla. Así es. Entonces, yo sé que es demasiado, y para eso está el libro, ¿no? Sí, precisamente una guía básica sobre cannabis, para comenzar a comprender todos estos diferenciadores en el consumo. Claro, y a propósito de diferenciadores, no puedo perder la oportunidad de preguntarte por una distinción. Uso recreativo, uso terapéutico. ¿Hay algo diferente a simplemente tratarlo como un uso recreativo? Creo que algo tan poderoso, tan potente, tan ancestral y tan sabio contenido en esto tiene muchas más notas que de lo recreativo, y creo que tiene unos efectos en la conciencia humana. ¿Te atreverías a decir que es algo que eleva nuestro nivel de conciencia y es un precursor del bien ser, del bienestar? Definitivamente. Y lo digo en la experiencia personal. Uh-huh. Yo era una persona que dormía muy poco y casi siempre dormía y me despertaba cansado porque en realidad no estaba reposando. Exacto. O sea, entraba dormía, no descansabas, no recuperabas. No recuperaba. Okay. Y dormía poco. Hablo de poco, 4 o 5 horas a veces. Por supuesto que no. Eso me estaba causando un desgaste natural y un cansancio físico, emocional, que también afectaba mi relacionamiento con otras personas. Cuando yo comencé a consumir, y lo digo comencé porque yo comencé tarde a consumir esta planta, y digo tarde porque muchos comienzan a edades tempranas, lo cual yo no recomiendo que sea antes de los 21 años. Okay. Porque, y importante paréntesis, por ejemplo, mi hijo que tiene 14 años lo sabe, porque lleva 7 años escuchando todo esto, y me encanta cuando él los platica y lo explica, porque sabe que el desarrollo neuronal, el desarrollo de nuestro cerebro, la madurez llega hasta los 21 años generalmente en los niños y jóvenes. Por lo tanto, es mejor no consumirlo antes de eso para que no haya una sobreestimulación o una interrupción natural del proceso de desarrollo. Exactamente. Entonces, importante, y es muy válido, y aquí voy a hacer un disclosure, exactamente, porque no estamos recomendando aquí el uso de ninguna clase de sustancia o droga, sino que antes de que lo utilicen, incluso aquellas personas que lo vayan a hacer, ya sea por tema de uso personal, que a mí me gusta más decir uso personal que recreativo, o por uso medicinal, acudan a su médico o investiguen antes de lo que se está tratando. Tengan fuentes confiables de investigación. Tengan fuentes confiables. Ahora bien, ¿por qué? ¿Y cuál fue ese efecto para que termines ese buen comentario? Sí. Para decirte, después de comenzar a consumir este cannabis, yo empecé a tener esa sensación de liberación y de tranquilidad en mi pensamiento, y que entonces mi mente ya no estaba activa toda la noche pensando cómo iba a resolver el tema de mañana, y descansaba realmente. Entonces yo empecé a dormir mis 6 horas, mis 7 horas, bueno, hoy duermo plácidamente hasta 8 horas. Qué bueno. ¿Sí? En donde yo me levanto completamente nuevo, porque toda la noche mi cerebro estuvo plácidamente desconectado en una sensación estable, y que me permite al siguiente día estar full, mentalmente. Con niveles de atención, de concentración, de creatividad. La actitud, la energía física. 100%. Entonces, afortunadamente yo en este momento puedo decir que no padezco de ninguna otra afección, y le doy gracias a mi cuerpo y a mi ser, pero en la parte mental, en la parte de salud mental, yo sabía que esto estaba afectando mi persona, y fue por eso que comencé a consumirlo, y yo lo comencé a consumir a los 33 años, no antes. Hoy tengo 45, y lo consumo tal vez 1 o 2 ocasiones a la semana, ya sea en gotitas o ya sea vaporizado, muy poco, pero con eso tengo. Qué es bueno. Más que suficiente. Entonces, desde esa experiencia personal puedo decir que a mí me ha ayudado bastante. Claro. Tu página web tiene información sobre ello, ¿verdad? Gracias. Sí. Sobre los productos y sobre los desarrollos, o incluso sobre las formas de cómo empezar a relacionarme con esta medicina. Sí, nuestra página web, que puedes encontrarla como 420 LATAM, 420 con número 420 LATAM de Latinoamérica. .com. Tiene información de lo que hacemos, quiénes somos, por qué iniciamos en esto, a dónde estamos enviando nuestros productos,
los productos tanto cosméticos como terapéuticos que tenemos y blogs importantes acerca de cómo usarlo. Incluso pueden descargar gratuitamente una bitácora de uso. ¡Ay, qué bien! Porque esa bitácora de uso nos va a ayudar mucho a obtener los resultados de, a ver, hoy yo probé esta cepa, que hay miles de cepas, yo probé esta cepa y esta cepa sentí que me hizo estos efectos. La probé en tanta cantidad y entonces, bueno, pues esta me relajó completamente y me mandó a dormir. Esta me estimuló mentalmente y me puso más creativo. O sea, hay bastantes artistas que utilizan esto como medio creativo. Sí. Y es muy respetable. Entonces, tienes ahí la bitácora y puedes llevar y conocerte, autoconocerte en el consumo de. Y tenemos oportunidad de comunicarnos con ustedes. Claro. Tú eres una autoridad, empiezas a ser una voz muy notable en la industria, en el tema, y en ese sentido te conviertes en un embajador de la medicina y te felicito porque ahí honras tus ancestros y tus tradiciones. Hay canales de comunicación, hay canales y oportunidad de hacer preguntas, de tener feedback y poder ser guiados para relacionarnos con ellos. Claro. Estamos en nuestra página web, está directamente la página de contacto. Eso. Pero también con mucho gusto los podemos atender, o los puedo atender incluso yo personalmente en ricardo.almanza, con z, @420latam.com, o también me pueden encontrar en Instagram como ricardoalmanza.ilatina-o, y en YouTube también estamos como 420latam. Qué Entonces, bueno. Entonces esos son los medios en los que nos podemos encontrar. Cerremos este podcast con esa buena anécdota. 420. ¿Por qué 420? Bueno, pues 420 es mundialmente conocido entre aquellos consumidores de cannabis porque viene de una leyenda urbana donde ciertos estudiantes en la Universidad de San Francisco, California, se reunían justamente a las 4:20 de la tarde a consumir cannabis, cuando todavía era prohibido en Estados Unidos. Bueno, en California me refiero, porque en Estados Unidos todavía está. Y entonces después se convirtió incluso en el aviso policíaco para decir que tenían un asunto con cannabis, como We Have a 420, ¿no? Entonces se fue haciendo viral hasta que llegó a ser mundialmente conocido, y hoy en día, el 20 de abril, se festeja con marchas, con simposiums, con mucha información alrededor del tema de cannabis en varias partes del mundo. Entonces pasó de ser una pequeña leyenda urbana a ser mundialmente conocido como 420. Y además, pues bueno, como tú me lo comentaste, me gustaría que por favor dieras ese gran mensaje. En la numerología tiene una gran importancia. Sí, sabes, estuvimos rayando una servilleta y gracias también por hacer mención, y es que por el valor de frecuencia y vibración numérico, 4, 2 y 0 al final da 6. 4, 2, 6. Entonces tiene el sentido de tribu, tiene el sentido de comunidad, tiene el sentido de una gran comunidad alrededor de una sabiduría superior. 420, frecuencia 6, tribu orientada a información de un profundo valor espiritual y trascendente. Qué bueno, ¿ah? No, es fabuloso saber eso. Y te invito a que sigas, por favor, entregándonos contenido de valor. Eres una persona deliciosa de escuchar, eres una persona deliciosa de leer. ¿Y qué tal ese C420? Esa de conciencia 420. C en honor a cannabis por su ancestralidad y C en honor a la conciencia. C420 puede ser un muy buen título para tu podcast, para tu blog, para seguir haciendo esto. Y sabes, ponemos toda nuestra tecnología, nuestros canales, ofrezco mi maestría en función de poder desarrollar esa idea. Quiero que tu voz llegue al mundo y me encanta que este primer entregable de podcast nos dé esa sensación de hay algo allí. Y así como ella te encontró a ti, que este podcast encuentre a las personas que tienen por destino una cita con esta medicina. Un mensaje de gratitud para quienes te escucharon. Definitivamente, muchísimas gracias. Gracias a este espacio, gracias a ti, William, a Gaby detrás de cámaras, gracias a Bewell, gracias a IAM, y pues bienvenido a ese bautizo de C420, Conciencia 420, y claro que sí, yo agradecidísimo de poder estar ante este espacio y que las personas que hayan hecho clic con nosotros, que algo les haya resonado o que tengan incluso más preguntas, pues acudan precisamente a través de nuestros canales para ir creciendo este espacio, para dar mayor información y seguramente podamos traer otras medicinas a la mesa, otras medicinas ancestrales de las cuales le podamos platicar
Y no solamente yo, porque hay mucha gente allá afuera que es especialista en gran cantidad de temas de fitoterapia. Así es. Continúa viajando el mundo, querido. Continúa relacionándote con las autoridades en el tema y continúa siendo tan cálido, tan cercano, tan humano, corazón bonito, para acompañarnos en este momento de humanidad en donde yo creo que la plenitud está asociada a retornar al origen. William, y eso es así. Gracias. Con todo el corazón. Muchas gracias. A todos ustedes les agradezco su atención. Lo hacemos como una iniciativa de las conversaciones de plenitud. Saben que voy a viajar el mundo, saben que estoy buscando autoridades, saben que estoy buscando voces que traigan información de valor para ti, y me he encontrado con este buen amigo, con quien iniciamos un vínculo bonito, y qué rico que hayas aceptado como señal del universo ese C420 como estrategia de comunicación. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.